Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Alix Hernández desde Caracas, Venezuela. Somos noticiaselvenezolanotv.com.be. Sentimos la noticia, comenzamos revisando las páginas web y sus principales titulares. Tenemos por acá: lanzan bomba lacrimógena dentro del centro de validación en Macarao. Se desconoce el motivo de la acción. En la gráfica, guaraos cruzan delta del Orinoco para validar, no hay quien los detenga. En este mismo portal revisamos diferente panorama en los centros de validación de las firmas. Derriban árboles en Aragua para impedir que la gente valide firmas. En cuanto aquí vemos al lado derecho, referéndum revocatorio, se movilizan en autobús para validar firmas. En Mérida, ciudadanos viajan hasta 7 horas para validar. Largas colas en Monagas para validar firmas del revocatorio. En la parte inferior derecha, a pesar de la lluvia en Anzoátegui, no se detiene la gente. En el estado Vargas recolectaron el total de las firmas requeridas. Pese a haber validado 1% de los inscritos en el registro electoral de la entidad, la gente continúa en la cola para validar su firma. En la parte inferior izquierda, habitantes del Zulia siguen movilizándose para validar firmas. Avanzamos con el Universal, vemos aquí a Enrique Capriles Adonsky. Capriles a Shannon: en Venezuela no se ha dado un proceso de diálogo. También revisamos otras notas en este portal. del Pino: bajos precios del crudo afectan la inversión. Congreso de Conindustria tratará tema de reactivación industrial. Del lado izquierdo, prevén superar los 2.500 millones de exportaciones. Y en sucesos, escuchen esto: atacante del Banco Central de Venezuela estudiaba Derecho en la Santa María. A la derecha también vemos allí: intentamos negociar durante el secuestro, pero lo mataron. Avanzamos con la patilla, vemos información internacional. Temer reitera preocupación por Venezuela, dice que Brasil está dispuesto a donar medicamentos, el presidente de ese país. Editorial de New York Times: la OEA debe defender la democracia en Venezuela. Mientras los saqueos y el hambre amenazan consumir a Venezuela en un estado de anarquía, los países vecinos continúan reacios. Shannon se reunirá con el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Enrique Márquez. Del lado derecho, académicos emiten un veredicto: Venezuela ya es una dictadura. La democracia venezolana lleva años siendo considerada por académicos alrededor del mundo como un sistema gravemente enfermo. También vemos del lado izquierdo: UNASUR suspende reunión de cancilleres que evaluaría crisis venezolana. Avanzamos con Globovisión. En la gráfica, Henry Ramos Ayub. Vemos aquí también a Luis Florido: viajan a la OEA para tomar derecho de palabra. Gobierno colombiano y FARC llegan a un acuerdo histórico. El presidente Juan Manuel Santos viajará el jueves a La Habana para realizar el anuncio en presencia de una destacada comitiva internacional en la que destaca el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Del lado izquierdo inferior, desmantelan banda dedicada al bachaqueo en Macro La Urbina. Ahí los vemos en la gráfica. También del lado derecho, Iniesta: somos España y hay que seguir confiando en fútbol. Avanzamos con Panorama, diálogo de paz, nuevamente la información relacionada con La Habana, Cuba, y por supuesto Gobierno de Colombia y FARC logran acuerdo para poner fin al conflicto armado. Eulogio del Pino: Venezuela es la luz de la democracia latinoamericana. Esto lo dice el ministro para el Petróleo y Minería. También vemos allí el lado izquierdo: Juan Barretos está negociando la renuncia del presidente Maduro. Por cierto, dice que el primer mandatario no estaría de acuerdo con ella. Revisamos El Tiempo: Maduro pidió apoyo para obligar a Ramos Ayub a dialogar, un diálogo obligado. Subsecretario de Estado de Estados Unidos se reunirá con vicepresidente de la Asamblea Nacional. El congresista se mostró optimista por la visita del representante del gobierno de Obama. Del lado izquierdo inferior, líder español de Podemos ve ridículo que Asamblea Nacional investigue a su partido. El Impulso: principal información, transporte público en Lara al borde de colapso, una situación que no es exclusiva del estado Lara. También vemos por acá: Capriles: se ha generado mayor retraso para validar debido a órdenes de Maduro. En este mismo portal, Mood denuncia conducta mafiosa del gobierno para sabotear jornadas de validación. Como ven, una información que coincide con la de Enrique Capriles. Esto lo dijo el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, Jesús Chuo Torrealba. Aseguró el día de hoy que el gobierno opuso una resistencia pasiva y activa en vista de las exitosas y épicas jornadas de validación que se han desarrollado en todo el país. También vemos en esta gráfica inferior izquierda: activistas de Voluntad Popular fueron trasladados a la cárcel de Tocuyito. La información la dio a conocer el alcalde de Latillo, David Molavsky. Vemos Correo del Caroní: en Bolívar solo restan 1.907 firmas por validar. Vemos en la gráfica las personas validando su firma de una manera totalmente normal.
Conflictividad social en Guayana, familias trancan vía El Pao porque sus neveras están vacías y sin comida a la vista. Aquí repetimos una situación que no solamente es de esta localidad, muchas personas están viviendo y sintiendo el hambre. Saquean un frigorífico y hurtan todos los lentes de sol de una óptica en Castillito. Necesidad o vandalismo. Saquean una pequeña charcutería del mercado municipal de Puerto Ordaz, entre otras notas. En cuanto a transición política en Venezuela, leemos: Rodríguez Zapatero plantea a la OEA abordar la falta de independencia de poderes en Venezuela. Maduro da bienvenida a enviado de Obama para el diálogo bilateral. Oposición niega existencia de un diálogo con Maduro y cuestiona mediación de Rodríguez Zapatero. El Siglo, principal información, como ven, una gráfica que habla por sí sola y están quemando cauchos, hay humo, dice situación del sur de Aragua con relación a la validación de las firmas. En este portal también se destaca, así fue que se suspendió validación de firmas en Macarao relacionada con la bomba lacrimógena. Exiliados venezolanos en Miami, dice que Zapatero mintió a la OEA. Piden a la OEA que active sin demora Carta Democrática en Venezuela. Reportero comunitario, largas colas en el Saime sin distinción de edad. En el Carabobo vemos como protagonista Henry Ramos Ayub, participará en el Consejo Permanente de la OEA. Revisamos otras notas en este portal, conozca los puntos donde podrá validar su firma. También vemos a la derecha Tomás Guanipa el viernes, mientras haya gente en la cola, se podrá validar y está relacionado con el horario de cierre, que es hasta las 4 de la tarde. En algunos centros, algunas personas han quedado en las colas. Del lado derecho, opositores se mantienen para validar su firma en Anzoátegui y Sucre. También del lado izquierdo, Maduro, la fábrica de hambre y exclusión. Nos toca hacer la primera pausa en noticias, elvenezolanotv.com.be. Sentimos la noticia, ya venimos con mucho más para ustedes. Seguimos, esto es noticias elvenezolanotv.com.be. Luego de 2 jornadas completas de validación de firmas para convocar el revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Sadonsky, informó que se lograron acumular 156.968 firmas para obtener el 1% total necesario. Aquí le mostramos un cuadro con la información detallada del proceso de validación de firmas en cada estado, donde se aprecia además dónde ha sido superado el requisito mínimo establecido por el CNE y en qué entidades aún faltan firmas por certificar. Ahí lo tienen. Y les recordamos que la actividad de validación se mantendrá hasta el viernes 24 de junio, para cuando la Mesa de la Unidad Democrática aspira a alcanzar unas 600.000 firmas validadas en los 300 centros dispuestos en el país. El diputado Richard Blanco denunció las amenazas y trabas para la movilización de los ciudadanos que desean validar su firma. El equipo de Noticias El Venezolano TV nos trae la información. No se justifica, y lo digo de verdadita, se lo digo a las autoridades de este país y al Consejo Nacional Electoral, que le estén limitando a uno la posibilidad de trasladarse. Por ejemplo, y no es ninguna amenaza, yo voy a ir a Macará ahorita y después voy a ir al Junquito. Y me dicen que en el kilómetro 4 están trancando. Si están trancando, vamos a ver cómo van a hacer, pero a mí me van a dejar pasar y van a dejar pasar a la gente que voy a llevar en unos autobuses. Porque aquí no se trata de quién es más guapo que los demás. Y por eso es bueno que aquí esté la comunidad internacional para que observe lo que ocurre en estos procesos. Y es que la movilización de los firmantes a los centros de validación dispuestos en lugares alejados de los centros poblados ha sido fundamental para que se cumpla con la voluntad ciudadana. ¿Cuáles son los puntos, o este es el único punto que tienen aquí en lo que es el municipio de Oruro? Aquí en Bellomonte vamos hacia Higuerote, vamos hacia Río Chico o Barlovento. ¿Okay? Nos estamos organizando, pues anotando en las listas las personas que por orden de llegada. Desafortunadamente se nos han colapsado porque vinieron más personas de las que esperábamos, pero bueno, siguen llegando y ahí los llevaremos como sea. Mucha gente se ha movilizado a pie, así como lo están escuchando. Y hasta ahora el compromiso y el entusiasmo han sido las notas predominantes en las colas, en los centros de validación. Vamos a ver cómo fue esto. Al gobierno bolivariano le digo que respete la voluntad popular. Nosotros le hemos dado varias oportunidades de entender que
queremos validar, que queremos el revocatorio, y creo que es una oportunidad democrática que tenemos todos aquí en Venezuela, que nos los permite la Constitución Nacional, de contarnos. Y si esa es la voluntad popular, vamos a proceder para ello. Nos quieren hacer una operación Morrocoy, pero no nos vamos a dejar. Desde las 7 de la mañana. Y me alegro saber de que realmente empezaron puntual. Pero el pueblo quiere una decisión y la tienen que aceptar. Y si tengo que ir para la luna, validar otra vez, voy para la luna. Así como lo están escuchando, pero escuchen esto, cada vez hay más testimonios de personas que han sido despedidas de sus puestos de trabajo por haber firmado en apoyo al referendo revocatorio. El más reciente es el caso de Eva Belloso, quien trabajaba para el CENIAT Maracaibo, hasta que se le ocurrió respaldar la convocatoria de la oposición para activar el referendo. A ese organismo le dedicó 24 años de su vida. La que hice durante 24 años de manera impecable, mi expediente da fe de eso, que está abierto, allá lo deben tener en recursos humanos. Se me indicó venir hasta la gerencia y el jefe, mi jefe inmediato, me dijo que él no sabía las razones. Al llegar aquí, el gerente regional, el licenciado Baltasar Pacheco Lara, me dice que algo debo haber hecho porque ya había llegado este papel y me lo tenía que notificar. Le dije, la verdad es que yo no he hecho absolutamente nada. Usted, que es el notificador, debería saberlo. Me lo mostró, es un acto que no tiene ningún fundamento jurídico y solamente me di por notificada para poder impugnarlo, solamente por eso. ¿Fue despedida? Sí, me quitaron el carnet, yo no puedo entrar a mi oficina, no, nada. ¿Es una represalia política? Supongo que lo sea, por cuanto yo no he sido notificada ni un procedimiento, ni he tenido inconvenientes en mi oficina en ningún momento en estos 24 años. Ya. Y a pesar de eso, ¿sigue la convicción por validar? No, ahora la tengo más, porque yo no quiero que a ninguno de mis hijos, ni a los 3 que tengo, ni a la nieta que tengo, ni a los hijos de ninguno de los que está aquí, viva la pesadilla que yo estoy viviendo. No quiero, yo quiero que ellos vivan en un país progresista y libre. Con este testimonio hacemos una nueva pausa en Noticias, elvenezolano.tv.com.be. Ya venimos. Seguimos con la información política. El exalcalde metropolitano Juan Barreto afirmó que se estaría negociando la renuncia del presidente Nicolás Maduro para evitar la desaparición del chavismo. Barreto manifestó que reuniones con los emisarios de los Estados Unidos, como Thomas Shannon, y el regreso de los embajadores de ambos países indican que hay preacuerdos establecidos. El dirigente y alcalde metropolitano cree que el Consejo Nacional Electoral debe facilitar que los ciudadanos puedan expresar su opinión. Aclaró que no votaría en contra del presidente Maduro, pero quedaría una duda mayor sobre las instituciones si el CNE no colabora con los ciudadanos al considerar las sugerencias de la oposición para mejorar el proceso. Por su parte, Enrique Capriles informó que sostuvo una reunión con el subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos Políticos, Thomas Shannon, a quien aclaró que en el país caribeño no hay diálogo. El gobernador del estado, Miranda, dijo que en Venezuela lo que hay es un llamado hipócrita falso del jefe del Estado, Nicolás Maduro. Un par de horas se lo dijimos, en Venezuela no se ha dado ningún proceso de diálogo. En Venezuela hay un llamado hipócrita falso de Maduro a un diálogo con la única intención de comprar tiempo, de que pasen los días y que nosotros, por lo tanto, no tengamos revocatorio este año. Esa es la intención de Maduro. Entre tanto, el subsecretario de Estado estadounidense Thomas Shannon se reúne hoy con uno de los directivos del Congreso en el final de su visita a Venezuela. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado opositor Enrique Márquez, dijo que sostendrá una reunión privada con el diplomático estadounidense que ha mantenido el hermetismo sobre la visita y un posible encuentro con el mandatario Nicolás Maduro. En otras notas, la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, suspendió una reunión de cancilleres convocada para evaluar y buscar soluciones a la crisis venezolana.
Según un comunicado difundido por el organismo, la cita prevista para el jueves en Quito se suspendió después de realizar consultas con los distintos países en consideración a la solicitud de alguno de ellos que dieron a conocer las gestiones de la Comisión de Expresidentes que promueven el diálogo en Venezuela y en aras de preservar la unidad regional. Y hablamos del proceso de paz de Colombia. En un anuncio que es visto como histórico, el gobierno de ese país y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, dijeron haber llegado a un acuerdo para un cese al fuego bilateral y definitivo y para abandonar las armas. El acuerdo será oficial mañana al mediodía en La Habana, Cuba, en una ceremonia que contará con la presencia del presidente colombiano Juan Manuel Santos, quien encabezará el acto junto al jefe de la FARC, Timoleón Jiménez. Este último acuerdo comprende 4 puntos: cese al fuego y de las hostilidades bilateral y definitivo, abandono de las armas por parte de la FARC, garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. En la ceremonia en La Habana también estará el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y los presidentes de Cuba, Raúl Castro, país garante, junto a Noruega, que enviará a su canciller, de Chile, Michelle Bachelet, y de Venezuela, Nicolás Maduro, países acompañantes, al igual que los de República Dominicana y El Salvador. Concurrirán también enviados especiales para el proceso de paz de Estados Unidos y de la Unión Europea. Cambiamos de tema. Las líneas navieras internacionales que operan en el país aseguran que persiste la imposibilidad de recuperar sus contenedores y el incumplimiento en el pago de parte del gobierno. Hay entre 4.000 y 6.000 contenedores en manos de las empresas públicas, algunos desde hace más de un año. El uso y la demora en la devolución de esos activos ha generado una deuda que asciende a $1 millardo y sigue aumentando cada día. Así lo dijo el presidente de la Asociación de Líneas Navieras de Venezuela. Dijo que ha caído más de 60% el volumen que movilizan las líneas navieras hacia el país y que tal merma es consecuencia de la caída de las importaciones privadas y públicas. Los exportadores advierten que falta de contenedores se ha convertido en otra traba para vender productos nacionales en el extranjero. José Módica, presidente de la Federación Venezolana de Exportadores, indicó que el sector vive su peor año en una década y que de 3.000 empresas exportadoras que había en el país en el 2010, en este momento están subsistiendo 773. Asimismo, en otras informaciones, camioneros que esperaban ayer en el terminal de ferries de Puerto La Cruz para embarcar hacia la isla de Margarita contaron que la situación de los saqueos en las carreteras nacionales no ha acabado. Por el contrario, sigue crítica. Antonio Suárez, quien transporta pollos, carne de res y charcutería, dijo que a pesar de ir custodiado por los uniformados en algunos lugares, hubo vecinos que se dedicaron a lanzarle piedras al camión para saquearlo. Los camioneros también denunciaron que en algunas zonas los policías improvisan alcabalas y allí les quitan parte de lo que transporta. Cambiamos totalmente de tema. Al cierre tenemos: Argentina goleó a los Estados Unidos por 4-0 ante más de 70.000 espectadores que se dieron cita en el estadio de Houston y avanzó pues a la final de la Copa América Centenario, que afrontará el próximo domingo a las 21 ante el ganador del encuentro. El ganador del encuentro, que puede ser, será Colombia, será Chile, en Chicago. Lionel Messi, quien con un tiro libre exquisito superó el récord de Gabriel Batistuta y es el máximo goleador de la historia del seleccionado argentino con 55 festejos. Fue la figura de un encuentro dominado desde el principio a fin por el equipo orientado por Gerardo Martino. Vamos a dejarlos con este gol de lujo. Nos despedimos en noticiaselvenezolanotv.com.be desde Caracas, Venezuela. Yo soy Yalix Hernández. Sentimos la noticia. Ahí está el video del gol de Messi. Messi por afuera, sueña con el gol, allí va Messi al arco. Estados Unidos 0, viva el soccer 10, viva el fútbol monstruo, I love you Messi, I love you Argentina. ¡Que viva! Hay manera de meterla más al ángulo. ¡Qué zurdazo de Messi, Dios! Un paso a la derecha, mínimo, de Guzan, y ya queda fuera de todo. Tiro libre que va al palo del arquero.